nuestra siguiente entrevistada le han faltado, prácticamente no le faltan puertas que golpear en busca de justicia, en busca de reparación y en busca de detener los abusos a los cuales son sometidos niñas y niñas que deberían estar bajo nuestro cuidado, bajo el cuidado de todos y de todas. Esta noche en el estudio de Pauta Libre nos acompaña la jueza de familia Mónica Geldres. ¿Cómo está, Mónica? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotras. Y el abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelich. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Ustedes, yo lo decía, jueza Geldres, no ha dejado instancia sin apelar en su búsqueda por lograr detener abusos que usted conoce bien, que se reiteran, que no se detienen y que afectan a muchísimos niños y niñas. En el caso puntual o en su denuncia más reciente, usted cuenta una situación desgarradora que afecta a un par de niñas, entiendo bien, en Pudahuel. Me gustaría que partiéramos entregándonos, o que usted nos contara las circunstancias de este caso más reciente. Efectivamente, como sirviendo el turno telefónico en mi tribunal, se realizó una denuncia de que una de las niñas con orden de búsqueda y recogimiento del CREAT podría estar muerta, ¿no? Y a raíz de eso me constituyo en el CREAT Pudahuel. Y hay un niño que me pide audiencia, entonces empiezo a conocer de la situación, no solo de la pequeña o de la niña o adolescente que se hace la denuncia, sino de la situación del CREAT. Y es bien complejo para uno, porque hace aproximadamente 10 años hicimos, ¿cierto?, un trabajo donde revisamos la situación de los niños, expusimos la situación en los centros de administración directa, y uno puede, al estudiar la vida, la trayectoria de los niños que parten con alguna situación de vulneración, están en lo que se llama protección simple, y en estos 10 años, esa niña que entró por una situación, una o dos situaciones puntuales, está en explotación sexual infantil, y ha sido, y no es el caso de ella en particular. Vimos el jueves, ¿cierto?, un reportaje donde se verifica que es una situación que hay 40 aproximadamente niños con orden de búsqueda y recogimiento ahora en el CREAT Pudahuel. Cuando fui eran 35, y así vamos sumando dónde están esos niños en el CREAT Pudahuel, y por eso es la cautelar que solicitamos a la Comisión Interamericana. Primero, como primer paso, es ir en la búsqueda de ellos, ¿no?, y pedir medidas urgentes, porque acá hay todo un historial y lo dije en el Senado. Yo soy invitada permanente tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y esto son cuestiones que los hemos dicho miles de veces, cientos de veces. Está en conocimiento de todo el mundo, lo han dicho los funcionarios, lo hemos dicho los jueces, han existido una serie lo veíamos la vez pasada que me invitaron, cuántos estudios tenemos respecto a la realidad de los niños. Si el que me tocó liderar hace ya casi 10 años dio pie a 2 comisiones investigadoras que refieren lo mismo, el estudio que hizo Branislav, ¿no?, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, luego la ONU que nos hace una observación, ¿no?, como país que viola grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y luego el informe de la PDI. O sea, el diagnóstico está claro, todos sabemos de qué estamos hablando, y lo decía también en el Senado, pienso que hemos perdido un poco la humanidad, porque al parecer esto es tan reiterado, es así, toleramos, miramos para el lado, ¿y quiénes? Todas las instituciones. No solamente desde el Poder Judicial, yo parto siempre desde mi institución, ¿no?, pero son los 3 poderes del Estado, son todos los intervinientes. Aquí sigue sin existir una coordinación, y el problema más grande es que estamos legislando a más de 30 años de la ratificación de la Convención, y estamos legislando de una manera que no es, a mi juicio, la más adecuada. Estamos estableciendo nuevas residencias, nuevos formatos que a la vez van generando mayor vulneración en los niños. Entonces, tenemos que revisar nuestro actuar, nuestras políticas, tenemos que todas las instituciones hacer autocrítica para empezar a entregar una respuesta adecuada a los niños, y no ver esto que nos impacta en términos de que puedan ser explotadas sexualmente y violadas de manera reiterada, y salir de una residencia y volver a la misma residencia y salir de una residencia que además es una residencia familiar. Estos niños generalmente ya después de 8 o 9 años la red familiar es escasa,
digamos. Entonces tenemos que empezar a verificar cuáles son las medidas que tomamos y entender la prioridad de este tema, ¿no? Siempre se parte por aquellas cosas que son más urgentes. Creo que esto realmente es una situación que tenemos que atender ya. Mónica, esta situación de explotación comercial, sexual, que además en Chile no está tipificado, sino como prostitución, como si fuera consentido por una menor, ¿cómo opera? Porque hemos conocido varias denuncias, el mismo Hogar de Cristo hizo una investigación al respecto, hay una verdadera red de depredadores, dijeron ellos. ¿Cómo opera esto? ¿Cuál es el sistema que ocupan? Agradezco la pregunta también, porque el Hogar de Cristo hace esta investigación, ¿no? Este estudio, y lo hace también desde su propia residencia. O sea, es la residencia del Hogar de Cristo, un modelo propuesto por el Hogar de Cristo, ¿no? Con una residencia en infraestructura que la veíamos totalmente distinta a lo que nosotros hemos podido visualizar o lo que existe en el CREAT Powell, ¿no? La precariedad que ahí existe. Pero si bien es cierto, eso es relevante, es importante, más importante es entregar la respuesta adecuada. Son las residencias familiares, ese modelo nuevo, la respuesta que hay que dar para niños que tienen graves problemas de consumo de drogas y alcohol, ¿no? Y que tienen patologías más severas o psiquiátricas. ¿No es salud el que tendría que dar esa respuesta? ¿Cuántas unidades de corta estadía tenemos? Entonces, ¿cómo operan? Es sumamente fácil cómo operan. Basta que sepan, ¿cierto?, cuáles son las residencias donde están estas niñas, imagínense, redes sociales, etcétera, y las van a buscar a la puerta de la residencia. Y las niñas vuelven o se hace una investigación a través de la PDI y regresan a la misma residencia, donde están ahí toda esta red de explotación sexual infantil. Entonces este círculo no puede ocurrir. El Hogar de Cristo no solo le pasó en la Quinta Región, sino que le pasó, y el estudio lo hace, a raíz de la residencia que tenía acá en Santiago, que tuvo que cerrar y trasladar, y la de la Quinta Región se quema, ¿no? Entonces y es el modelo que es el modelo que se va a implementar en todo Chile. ¿Cuándo damos vuelta atrás? ¿Cuándo decimos? Es el modelo que se supone está llamado a reconvertir los CREAD, estos centros de residencia, en el modelo antiguo, de acuerdo a un compromiso del presidente Piñera con la UNICEF de reconvertirlos en residencias familiares. Y es en ese nuevo modelo donde se siguen produciendo estas situaciones. Claro, porque lo primero que nosotros tendríamos que tener, y que en la mayoría, cuando uno revisa, ¿no?, las causas en profundidad, hay un diagnóstico, o miles de diagnósticos, o cientos de diagnósticos, ¿no? Pero finalmente no tenemos uno actualizado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Hay que hacer un diagnóstico a cada uno de esos niños, niñas y adolescentes, en los CREAT, en todos deberían tenerlo, ¿no? Y verificar si necesitan un dispositivo de salud. O vamos a seguir, porque si dentro de la lógica de la explotación está fuertemente el consumo de droga, que lo está, ¿no? Entonces, ¿desde dónde tiene que venir? No podemos seguir trabajando las residencias, entran, salen, salud. No, están aislados de todos los otros servicios del Estado. Aislados. No se activa una alerta de desescolarización, por ejemplo, no hay una relación entre el Sename y el Ministerio de Salud, tienen que estar suscribiendo convenios, ¿no? Pero se supone que tenemos ya, después de 24 años de tramitación, una ley de garantías y derechos integrales para la infancia. ¿Cuál es su juicio respecto de esa ley, que además salió cercenada por el Tribunal Constitucional, con un intento de veto por parte del presidente? ¿Cómo quedó? No, a ver, la ONU nos dijo en su oportunidad varias cosas, y una de las cuestiones que nos dijo es que este país requiere la protección administrativa, ¿no? Que el territorio, lo local, a través de las oficinas locales, se haga cargo de digamos, las situaciones de vulneración, que no sea separación del niño de sus padres, o si se quiere, lo de menor gravedad. No me gusta diferenciar así, pero para que se entienda, lo de menor gravedad debería ser visto por el territorio, con oferta adecuada al territorio, ¿no? Y la ley de garantía, me tocó ser invitada permanente a la discusión de esa ley. En la tramitación de la ley,
en la tramitación de la ley se fueron creando las oficinas locales de la niñez, la protección administrativa, no se sabía si era una medida. La tramitación de la ley es para mejorar la ley, no para ir creando instituciones que además tienen que estar súper coordinadas entre sí, ¿no? Y sacamos primero la ley del servicio, como si el término de Sename fuera a resolver la situación de los niños, niñas, por ejemplo, que están en el CREA de Pudahuel, que requieren dispositivos que en Chile no existen. Y en ese sentido hacer presente que en el Acuerdo Nacional por la Infancia, a modo ejemplar, ¿cuál es el problema? Se logró conseguir una unidad de corta estadía para desintoxicar a los niños. ¿Dónde van después? ¿Al CREA de nuevo? ¿O a las residencias donde está la red por fuera? No puede ocurrir eso. Entonces, dentro del Acuerdo Nacional por la Infancia, en salud mental, en el acuerdo número 88, y leo, refiere que dice, con respecto a la oferta de atención cerrada de salud mental para población infanto-adolescente, implementar en los 29 servicios de salud la oferta de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría. Y durante este periodo de gobierno se implementarán 6 nuevas UCRIs, que son unidades de cuidado y rehabilitación intensiva, de acuerdo al modelo de gestión. Es decir, el niño que sale de una primera intoxicación tiene que ir a esta UCRI, ¿no? Para que, pero es desde el área de salud. ¿Y dónde van? A estas residencias familiares, que ya hemos visto que no tienen los profesionales, porque no pueden tenerla, las competencias y las respuestas adecuadas. Entonces, oferta no existe. No es que estemos, si uno mira al futuro, con ley de garantía o sin ley de garantía, no tenemos oferta, no solo tener la oferta, sino que además todos los actores estén sumamente coordinados para dar la respuesta que requiere una niño adolescente que ha tenido una vida, intentos de suicidio, en muchos casos, ciertas situaciones de calle, drogas y alcohol durante años de su historia vital. Entonces tenemos que, se requieren profesionales adecuados. Bueno, ahí cuando digo se requiere mucho, ¿no? Pero también se requiere que dejemos de decir que la responsabilidad es del Estado, es decir, de nadie. Y eso es una cosa súper importante. Y lo hicimos presente también a la Comisión Interamericana. Cuando el Estado es responsable, nadie es responsable. Y aquí claramente tenemos que empezar a cambiar prácticas y políticas con actores determinados, ¿no? Mónica, muchas cosas, muchas violaciones o falta de garantías del Estado se han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es muy poco habitual, y por lo menos tú me corregirás si estoy equivocada, pero este creo que es el primer caso de una jueza que recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es desde el punto de vista político como decir cerremos por fuera. Porque si una jueza tiene que recurrir a un organismo internacional para que la institucionalidad chilena haga lo que tiene que hacer con niños que están en grave peligro hoy día. Tú usas una expresión muy impactante en tu alegato. Los niños no son carpetas, porque efectivamente ante cada denuncia, ante cada situación, se activan carpetas que van de un lado a otro con un timbre, con un cierto modo de actuar al paquete, digamos. No hay, evidentemente, si uno mira las carpetas, no hay evaluaciones individuales. Hay niños o niñas que nunca debieron haber salido de sus casas porque se podría haber resuelto, porque los problemas eran de pobreza, no de vulneración de derechos, terminan institucionalizados, que es lo que la doctrina internacional desaconseja, los internan, son sometidos a otras vulneraciones, y entonces el Estado, en vez de proteger, agrava la situación de los niños, niñas y adolescentes. No solamente las agrava, los somete a experiencias que a lo mejor nunca hubieran tenido si el Estado no se le hubiera ocurrido, en primer lugar, tratar, entre comillas, de protegerlo. Que una jueza tenga que recurrir al sistema interamericano es, yo diría, para que todos estemos llorando. ¿A dónde vamos a recurrir? ¿A quién? ¿A dónde podemos clamar por la situación de estas niñas que tuviste violada en reiteradas ocasiones, sin tener a quién, qué puerta tocar, que esté esperándola, ¿no? Tú tienes que poner la jineta encima, soy jueza, ábrame la puerta, recíbamela, no hay camas,
no hay intención, no hay voluntad. ¿Qué pasa en Chile? Que una jueza, en este caso tú, tiene que recurrir a la Corte Interamericana. Ya se venció el elástico, el Estado no responde para nada. Yo creo que es todo lo que es la suma de todo lo que has señalado, ¿no? Nosotros, lo digo también, si quedara algo que yo pudiera hacer en relación a tocar puertas, presentar proyectos, hablar con, esto es con el gobierno que sea, no es el gobierno de turno nomás, ¿no? Mientras no tomemos esto como una posta en que yo avanzo 4 años, le entrego a otro el testimonio, ¿no? Y sigo otros 4 años, nuestro país legisla y legisla mal, ¿no? 4 años en una ley de protección, por ejemplo, que presentó la presidenta Bachelet, uno estudia 4 años, va, informa, etcétera, gobierno nuevo, borrón y cuenta nueva, presentamos indicación y vamos estudiando de nuevo 4 años. Ahora, se tipifica el delito, ¿cierto? Se quiere tipificar la explotación sexual infantil, pero no tenemos aseguradas las primeras diligencias para las niñas que han sido abusadas en nuestro país. Entonces, mucho es el título o la parte penal, ¿no? Pero lo más importante, o dentro de las cuestiones que son importantes, también está la intervención. ¿Cómo no voy a tener asegurada la pastilla para el día, esta pastilla el día después, o las primeras atenciones, o los primeros exámenes en todo nuestro país? ¿Qué saco con tipificar la explotación sexual infantil? Miren las investigaciones, 5 años para tener un juicio oral en el caso de Lisette Villa, ¿no? Y en el reportaje pudimos ver cómo actúan las policías. O sea, ¿cómo no va a ser posible que en el escenario de quienes son garantes ahí, por ejemplo, se pusiera un carabinero de civil o de estos agentes encubiertos? No sé. Si es tan fácil, ¿no?